Enciendan su cámara por favor un ratito, solo para saber que ustedes están ahí. Los que ya les entienden, gracias. Profe, yo lo voy a encender, estoy en mi trabajo aún. Solo para que vean. No, solo para saber que usted está ahí, sí. Ya después. Ok, está bien. Bueno. Vaya. Ok, los demás, Pamela, Alfredo. Voy, profe. Ahorita la voy a encender. Ok, está bien, Pamela. Sí, va, profe. Listo. Okay. Si quieren ya la pueden apagar porque es que si tenemos la cámara encendida y estamos con la videollamada, el internet se pone lento. Ya me ha pasado. Entonces, vamos a repasar la parte de la teoría, que es esta. ¿Me dicen si ya lo están viendo? Sí, profe. Sí, ok. Dice, evaluaremos lo aprendido. Escriba las 4 variables que establecen relación con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, para poder comprender esto, el movimiento rectilíneo uniforme, primero tengo que saber que todo esto que nosotros estamos viendo tiene que ver con la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es el estudio del movimiento. Entonces, cuando yo estudio cinemática, yo tengo que saber cómo se está moviendo un objeto. En nosotros existen partículas. O sea, nosotros estamos hechos de energía. Todos nosotros estamos hechos de energía. ¿Por qué? Porque la unidad fundamental, según la biología, es la célula. Pero la célula está compuesta por átomos. Y los átomos están compuestos por núcleo, electrones y neutrones. Los electrones y los neutrones son energía pura. Entonces, todos nosotros estamos hechos de energía. Y eso tiene que ver un poquito ya con la mecánica cuántica. Entonces, cuando nosotros vemos o estudiamos las partículas en movimiento, tenemos que saber que en la vida real no es así de fácil. O sea, encontrar la aceleración de un carro, encontrar la aceleración de una moto, o encontrar el tiempo que recorre no es tan fácil como nosotros lo estamos viendo acá. Acá solo nos está dando una idea. ¿Por qué? Porque además depende de la resistencia del viento. No sé si ustedes han visto por la tele algunas fotos o algunos videos de los carros que los prueban para que sean rápidos, les ponen como un humo y para ver por dónde se ve el humo. ¿Sí? Para ver por dónde se ve el humo. ¿Y eso para qué es? Para ver si la resistencia que tienen con el viento es mínima. Entonces, todo esto entra dentro del estudio de la cinemática, o sea, del movimiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy, primero, con la teoría. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se refiere a eso, al movimiento que hace una partícula, aunque aquí se hable de carros, aunque aquí se hable de motos, aunque aquí se hable de objetos, nosotros lo estamos viendo como una partícula. ¿Y qué es una partícula? Algo que no tiene volumen. O sea, que es tan diminuto que el viento no le hace nada. Que es tan diminuto que puede tener una trayectoria curva y va a seguir con esa trayectoria porque el viento no le hace nada. Ahora, cuando nosotros estamos viendo eso, tenemos que saber cuáles son esas 4 variables. ¿Y esto cómo lo encontraba yo? Leyendo nada más el material que yo le di. Ahora les pregunto, ¿cuáles serían esas variables? ¿Qué escribieron ustedes ahí? Vamos a ver. Ya empezó a llover aquí. Profe, esta guía es la que vamos a hacer esta semana, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 variables que nosotros vemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Qué escribieron ahí ustedes? Velocidad, distancia y tiempo le puse yo, profe. Aceleración. Aceleración. ¿Alguien que me diga? Velocidad, distancia, tiempo, aceleración.
A ver, alguien que me diga cuáles son esas 4 variables. Profe, velocidad, distancia. Nadie. No escucha, sí, ¿verdad? profe. ¿Me escucha, profe? Profe, Ajá, velocidad, distancia, tiempo y aceleración. exacto. Exactamente esas son. Profe, Veloz- una consulta. Dígame. Usted dijo que de física eran las últimas 2 páginas de la semana pasada, la tarea de la semana que pasó. No, para esta semana. Para esta semana son las páginas 11 y 12. Para la semana pasada, la que tenían que entregar ayer, eran 11 y 12. Para el domingo que viene, Ajá. las que tienen que entregar son las 13 y 14. Que son la parte de los problemas. Ya. Ah, y yo Profe, la que le envié a usted fue la 13 y la 14. Ah, bueno, entonces esta le va a servir para poder hacer la que era por allá. Ah, Profe, ok. nos va a enseñar esos ejercicios, la verdad yo no les entendí. Sí, para eso primero tenemos que ver la teoría. Ah, ok. De lo que estamos viendo ahora. profe, yo le mandé la guía número, la página número 11 y 12, profe. Sí, esa era. Ah, esa era, ok. Sí, esa era. Lo que pasa es que su compañera, como ya leyó esto, se pasó y ya lo hizo. No hay problema. Ok. Porque ya lo hizo. Entonces ella ya cumplió. Bien. Venimos ahora a esto. Dice, identifique la definición de las variables relacionando las 2 columnas con la letra correspondiente. Esto ustedes lo resolvían nada más leyendo el material que les mandé. Pero lo hayan hecho. No le hayan hecho así al Timarín. Ah, yo creo que está eso. No, sino que hayan leído ahí primero. Dice la primera. Cambio de velocidad dividido entre el tiempo. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cuál creen ustedes que sería? El cambio de velocidad. Tengo opciones como velocidad media, velocidad inicial, velocidad constante, aceleración, velocidad instantánea, rapidez, velocidad final y caída libre. Yo le puse velocidad instantánea, profe. No era porque dice cambio de velocidad entre el tiempo. ¿Qué ¿Me pasa? escucha? ¿Qué pasa qué pasa si algo cambia de velocidad? Hay una ¿qué? Aceleración. Hay una aceleración, correcto, porque hay un cambio de velocidad. Ahora, existe aceleración positiva y existe aceleración negativa. Entonces, la aceleración positiva, ya viendo desde el punto de física, aceleración negativa hace que algo que se está moviendo se detenga. Esa es la aceleración negativa. Y la aceleración positiva hace que eso que se está moviendo aumente su velocidad. Entonces, sabiendo eso, ya tenemos una idea de cómo hacer los problemas que vienen. Ahora esta, velocidad con la que el móvil inicia el movimiento. ¿Cuál sería? Velocidad inicial. Muy bien, velocidad inicial, la misma palabra lo dice, con la que inicia el movimiento. Entonces aquí sería B. La otra, velocidad en un intervalo de tiempo corto. ¿Cuál sería? Velocidad media, profe. No, ahí sí era lo que usted decía al principio. Velocidad instantánea, porque dice un periodo de tiempo corto. Cuando nosotros pensamos en un instante, así en la vida real, nosotros lo pensamos como algo que pasa en un tiempo muy, muy, muy corto. Un instante. Entonces, por eso puedo decir que la velocidad en un intervalo de tiempo corto es la velocidad instantánea. O sea, la E. Aquí escribo E. Ahora voy con la otra. Velocidad que adquiere el móvil cuando ha transcurrido la mitad del movimiento. Velocidad media. constante. Velocidad. Constante. No, ahí sería velocidad media. ¿Por qué velocidad media? La misma definición aquí lo dice, la mitad del movimiento. Y aquí dice media. Entonces lo tenía que relacionar con eso. Mitad y media. Entonces sería esta y ahí sería la A. Ya me quedan nada más 1, 2, 3, 4 opciones para 3 preguntas.
Dice, velocidad que aumenta o disminuye con la misma intensidad por unidad de tiempo. Velocidad que aumenta o disminuye con la misma intensidad por unidad de tiempo. Rapidez, profe. No, Velocidad constante. correcto, velocidad constante. ¿Por qué? Porque dice con la misma intensidad. Entonces, ¿qué significa algo que es constante? Que no cambia. ¿Verdad? Algo que es constante es que no cambia. Ahora veamos, cambio de velocidad. ¿Qué sería eso? Cambio de velocidad. Ahí sí es rapidez, profe. ¿Sí? Aquí podemos escribir por rapidez. Y la última velocidad que experimenta el móvil. Velocidad final. Velocidad final. Muy bien. Eso estaba fácil, ¿no? Porque dice la última velocidad. Ahora, estos conceptos son los que yo tengo que manejar. ¿Por qué? Porque la fórmula está. Pero ¿cómo voy a saber yo qué fórmula voy a aplicar si no sé qué es lo que me están pidiendo? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que viene en la parte que sigue de los ejercicios. Voy a borrar aquí y vamos a movernos por abajo. Dice, identifique las ecuaciones para calcular las variables. Escribe el nombre de la variable. Ahora, ¿cómo yo hacía esto? Bien, me iba a las fórmulas que aparecían en la página 94, 95. Y en específico, hacen un resumen de todas y están en la página 97. Ahí están todas las fórmulas. Y si no, están en la página 101. En la página 101 hay una explicación y ya la vamos a ver más adelante. Pero en la página 97 ahí es donde nos comienzan a dar esas fórmulas. Ahora, la primera, viendo la de la página 97, yo veo que es velocidad final más velocidad inicial entre 2. Eso es igual a, aquí lo voy a escribir, velocidad media. Eso, es velocidad. Ahora, ¿yo qué tengo que pensar cuando digo que es velocidad media? Veamos. ¿Ustedes alguna vez han sacado su promedio? ¿Cuánto llevan en una clase? Sí. Sí. ¿Cómo lo hacen? Digamos, si son 4 exámenes. Uh-huh. Y Sí. son 4 exámenes. Y sumamos todas las notas que sacamos en los exámenes y la dividimos entre los 4. Correcto, exactamente. Sumo todos los datos y lo divido entre el número de datos. ¿Así? Entonces, si hay cuatro exámenes, sumo todas las notas y lo divido entre 4 porque hay 4 exámenes. Si hubieran 6, sumo todos los 6 y lo divido entre 6. Y a eso se le llama velocidad media. Entonces, esto es. Por eso es que aquí lleva esto. No sé si ustedes recuerdan alguna vez haber visto la media aritmética, la varianza y todo esto. Tiene este símbolo acá arriba. Es más, su calculadora lo tiene. Ahí en su calculadora dice cómo calcular la media de datos agrupados. Pero por eso esa B de acá, esta B lleva esa rayita arriba que significa velocidad media. Entonces, ¿cuál es el nombre de la variable? Velocidad media. Eso era lo que iba escrito ahí. Aquí iba escrito velocidad media. Ahí está. Ahora, veamos la que sigue. B sub 2 menos B sub 1 sobre T sub 2 menos T sub 1, perdón. ¿Qué será eso? ¿Qué fórmula será eso? ¿Qué está cambiando arriba? ¿Qué hay arriba? Que es la velocidad final y abajo tiene Ajá. velocidad media. No, un Sí. 2 ahí, no sé qué significa eso. Aquí este B sub 2 es velocidad 2, o sea, la segunda velocidad que alguien registró. Por ejemplo, usted ve que va un carro y tiene su cronómetro. Entonces, cuando pasa, lo presiona.
Cuando ya pasa cierto tiempo, lo vuelve a presionar, entonces usted ahí tiene dos velocidades. La velocidad en un determinado tiempo y la velocidad tiempo después. Entonces, esto significa eso. B sub 2 menos B sub 1. Entonces, aquí arriba tengo velocidad, correcto, como usted había dicho. Y abajo tengo El tiempo. tiempo. Entonces, velocidad entre tiempo es... ¿A qué es igual velocidad entre tiempo? Tiempo. No, velocidad entre tiempo no es tiempo. O me está diciendo tiempo que le dé tiempo, o me está diciendo tiempo que... No, ¿verdad? Es aceleración. Cuando yo divido velocidad entre tiempo es aceleración. ¿Por qué? Porque yo puedo definir la aceleración como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Acelerar es lo siguiente, va a cambiar de velocidad, ya sea menor o mayor, pero va a cambiar de velocidad. ¿En qué? Entre más tiempo pase, va a ir más rápido, sea aceleración positiva. Entre más tiempo pase, va a ir más despacio, sea aceleración negativa, ¿verdad? Entonces, aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces, aquí iría velocidad. Aquí iría velocidad sobre tiempo, aceleración. Entonces, quiere decir que aquí, ¿qué voy a escribir? Aceleración. Aceleración, muy bien. Ya tengo aceleración. Ahora voy con la otra. La otra dice que es velocidad inicial por el tiempo más un medio, eso que está ahí, 1 pleca 2 se lee un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué calculo con eso? Vamos a ver. Les recomiendo que ustedes hagan un resumen de las fórmulas, así como están ahí en el libro. Las saquen aparte en un pedacito de cartón, un pedacito de cartulina, para que ustedes lo tengan siempre a mano. Entonces, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a distancia. A una D de distancia. Entonces, Sí, ¿qué voy a voy a hacer escribir? Sí, es mejor porque así usted lo tiene a mano y no tiene que estar dándole vuelta a la página. ¿No? Ahora veamos este, dice. Como una ficha. Ajá, como Sí, una ficha. Veamos este, dice, velocidad final menos velocidad inicial por el tiempo entre dos. Esa es la de aceleración. Este es de aceleración. ¿Qué dicen los demás? Velocidad final. Recuerde que aquí lleva tiempo. Es aceleración. Aceleración, dicen ustedes. Desaceleración. Desaceleración. Que igual sería aceleración nada más que negativa. Pero veamos, tengo velocidad final menos velocidad inicial. ¿Verdad? Entonces, por el tiempo, correcto. Cuando yo hago eso, cuando yo multiplico velocidad por el tiempo, se me cancela el tiempo y al final solo me queda distancia. Entonces, esta fórmula me sirve para encontrar la distancia. Es otra fórmula para poder encontrar la distancia. Ya vamos a ver de dónde es que surge esta fórmula. Bien, entonces esta es para la distancia. Ahora vamos con la otra. Dice velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. ¿Qué fórmula sería esa? La del tiempo. Tiempo, correcto. Aquí yo tenía que escribir tiempo. Después nosotros vamos a ver que todo esto viene de una fórmula. O sea, varias fórmulas. En realidad yo lo que tengo son 5 fórmulas. Esas fórmulas se pueden despejar para después tener las que yo quiera. ¿Y de qué va a depender eso? De lo que me dé el problema. Si el problema me pide tiempo y me da velocidad final, me da velocidad de aceleración y me da velocidad inicial,
uso esta fórmula que acabamos de escribir. Si me pide distancia y solo me da la velocidad final, velocidad inicial, el tiempo, uso la fórmula que está arriba. ¿De qué va a depender entonces la fórmula que voy a usar? De los datos que me den. Veamos la de abajo, dice velocidad inicial más aceleración por el tiempo. ¿Qué fórmula sería esa? Sería la fórmula para encontrar la velocidad final. ¿Cómo identifico yo eso? Bien, porque tengo una velocidad inicial que se está sumando a una aceleración por tiempo. Entonces, como aquí tengo una velocidad inicial, entonces va a significar que aquí tiene que ser velocidad final. Entonces acá escribo, velocidad final. Y acá vamos a escribir la última. La última esa está fácil. Distancia entre tiempo es igual a ¿qué? Velocidad. Velocidad, muy bien. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pasa, más distancia recorre y eso es velocidad. ¿Verdad? Eso es velocidad. Bien. Entonces acá escribimos velocidad. Disculpe. Eso no es ni velocidad final ni velocidad inicial, solo es velocidad, porque solo es distancia entre tiempo. Okay. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, que cómo se lee la D y la T así cuando no tienen más. Distancia sobre tiempo. Sobre tiempo. Okay. Ajá. Recuerde, la T siempre va a indicar tiempo y la D siempre va a ser distancia. O sea, al revés. Uh-huh. Van a ver otros autores, ojo con esto, van a ver otros autores o ustedes van a ver libros o ver otros videos que usan otras variables, pero en general va a ser lo mismo. ¿Verdad? Siempre va a haber una velocidad inicial. Hay otros que le ponen, en vez de poner B sub 0, porque no es BO, o sea, no es BOT, es B sub 0, es así. Lo que tendría que escribir sería esto, B sub 0, así, para que indique velocidad inicial. Hay otros que lo ponen como B y aquí escriben una I. Y significa lo mismo, velocidad inicial. Y hay otros incluso que para velocidad final no escriben BF, sino que solo escriben B. Y usan esta misma fórmula. El BOT más medio, donde escribió BOB, el BOT más medio, AT sobre al cuadrado. Ajá, esta. Ese de ahí. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cómo se lee, me dijo? Esta parte de aquí, solo esta parte de aquí es velocidad inicial. Esta parte de aquí, la T, es tiempo. Este un medio es de la fórmula. Esta de acá es aceleración. Y esta T de aquí es el tiempo. Velocidad. Y cuando el 2 está fuera, así como está ahí, profe, como... Así como este. Ajá, que está fuera del... No, o sea, donde tiene la flechita que dice tiempo y está un 2 afuera del paréntesis. Eso significa que está elevando el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Está elevado el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, si es 3 segundos, entonces sería 3 a la 2, 9. ¿Verdad? Y ahora ya vamos a ver por qué. Porque va a haber un punto en donde esas variables se van a cancelar. Ya cuando pasemos a los problemas, va a ver que esto se ve aún más fácil todavía. Ahorita solo estamos viendo la forma. Y todavía nos hacen falta algunas. Pero antes vamos a saber esto. Ok, esto me va a dar pauta a mí de que si leyeron el material o no. Dice, ¿quién postuló que los cuerpos en caída libre se mueven con aceleración constante? ¿Quién dijo eso? Galileo. Galileo. Galileo Galilei. Sí, Galileo Galilei. Ahora, hay una prueba, y me gustaría que lo buscaran ustedes en YouTube cuando tenga tiempo. Hay una prueba donde comprobaron lo que él dijo. Él dijo que una pluma
bola de boliche caen al mismo tiempo. Hubo un experimento de la NASA que encerraron algo en una cúpula y lo descubrieron. Descubrieron que eso sí era así, que eso sí era cierto. Depende de la gravedad según lo que está. Sí, correcto. Depende de la gravedad. Entonces, no depende de cuánto pesa. Entonces, lo que hicieron ellos, ¿qué fue? Lo que hicieron ellos fue quitar la resistencia del aire. ¿Por qué? Eso es lo que hace que la pluma no caiga al mismo tiempo que la pelota. No sé si lo han visto alguna vez el video. El otro día, en video no vi, profe, pero estuve leyendo eso ahí en Google. Sí lo pudo ver entonces. Sí, estuve viendo ahí que decía que si lanzaba una pluma y bueno, ahí lo comparaba con, no recuerdo muy bien con qué lanzaban, simplemente va que, obvio, la pluma no iba a caer al mismo tiempo que el otro, pero sí caían, sí, ¿cómo es que se llama? Bueno, le diré, aunque no es tan obvio. Vean el video, se lo voy a poner aquí. La ventaja de tener internet aquí a mano. Veamos este. Primero sin gravedad y después con gravedad, ¿verdad, profe? O primero... con el aire. Más que con la gravedad, con el aire. Claro. Bien, entonces vieron la importancia de conocer este tipo de cosas, la resistencia que tiene el aire. La gravedad es lo que hace que nosotros no flotemos. Parece algo lógico que nosotros decimos, no, pero nosotros no podemos volar. Bueno, sí, pero hay algo que nos mantiene en el piso, que es la gravedad. Si no existiera la gravedad, entonces no podíamos hacer eso, ¿verdad? Entonces, acá nosotros podemos ver algo que también está escrito aquí en esta guía, que es la caída libre. ¿Verdad? Entonces, la caída libre es cuando se deja caer algo y también hay una aceleración, solo que esa aceleración la da la gravedad. Entre más alto esté, entonces cuando llegue al piso va a venir con mayor velocidad, entre más alto esté. Veamos esta.
¿Quién postuló que los cuerpos en caída libre se mueven con aceleración constante? Galileo Galilei. Y miles y cientos de años después demostraron que sí, que eso es cierto. Santiago fue en Hola. clase. Ah, no era mío. No, profe. Bien. ¿Cuál es la variable que determina el cambio de velocidad en el movimiento de caída libre? ¿Qué hace que los objetos que se dejen caer cambien de velocidad? El tiempo. No. La gravedad. La gravedad, muy bien. La gravedad. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para que un cuerpo lanzado en el aire realice caída libre? Solo hay una condición Solo hay una condición para que uno diga que está en caída libre. Caída libre es que lo suelto. No que lo tiro hacia abajo, sino solo que lo suelto. Yo le puse la gravedad porque no sé. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál sería ahí? La condición para que un cuerpo esté en caída libre. Bien, la única condición que puede haber ahí es que se deje caer. O sea, no que se lance. Porque si se lanza ya tiene una velocidad inicial y no va en caída libre. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad inicial al principio. La gravedad puede ser, pero más que la gravedad, que tenga una velocidad inicial. O sea, que no tenga velocidad inicial, que solo se deje caer. Ahora veamos acá. Me dice, escribe las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en el movimiento de caída libre. Aquí no habría ninguna dificultad porque están escritas en la página 101, donde habla de la Torre de Pisa y habla de Galileo Galilei. Ahí está. Ahí está bien definida. Lo único que hacemos que es cambiar. En vez de escribir aceleración, escribimos G. La G que significa gravedad. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, en vez de escribir A, escribir G. Y otra cosa que cambiamos es la D, la distancia. ¿Por qué? Porque ahora la distancia no es horizontal, la distancia es vertical. Y cuando hablamos de distancia vertical, nosotros hablamos de altura. Entonces, acá también dice 2AD, y esa D, de nuevo, esa D ya no la vamos a nombrar D nada más, sino que la vamos a nombrar altura. Y la representamos con H. ¿Pero por qué H? ¿Por qué no A de altura? Porque generalmente, cuando estamos hablando en física, nosotros usamos esta palabra. Esta palabra. ¿Qué significa altura en inglés? Ay. Ajá. Entonces, estamos hablando de esa palabra. Por eso lleva una H. No es porque no pueden escribir altura, ¿verdad? Le escriben con H, sino porque es la palabra en inglés. ¿Por qué? Para diferenciarlo de la A de aceleración, para no usar la misma A. Entonces, es nada más por eso. Entonces, aquí tenemos también una velocidad final. Aquí tenemos una altura y aquí tenemos una distancia y aquí tenemos también una velocidad. Ahora, en la tarea pasada lo que les quedaba a ustedes era nada más estos dos ejercicios. Esos dos ejercicios creo que no les dieron ningún tipo de problema. Y ya se me va a acabar el tiempo y no vimos los de la tarea. Pero viendo esto creo que va a ser más fácil. Dice, un móvil parte del reposo. Analicemos este. Dice que parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Que su velocidad inicial era cero. Correcto. Porque parte del reposo. Ahora, dice con una aceleración constante. Cuando me dice aceleración constante, me está afirmando que voy a usar MR-UA. ¿Por qué se escucha eco? Yo sé que mi voz es bien bonita y me quieren escuchar 2 veces, pero se distorsiona. Entonces, MR-UA. Movimiento rectilíneo uniforme.
¿Qué me da esto? Esto me da pie para poder usar todas las fórmulas que tengo antes, porque si no es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no puedo usar esas, ¿verdad? Bien, ya que discutimos esta guía, Movimiento rectilíneo. y si nos queda menos de un minuto, entonces nos vemos, ¿cuándo? ¿Nos vemos el miércoles? ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Pero ustedes me dicen ahora, porque a las 7 no pueden porque van a otra clase. Nos vemos a las 8 entonces. Está bien, profe. Nos ¿Cuándo? vemos Porque el mañana. miércoles a las 8. Está bien. Miércoles a las 8. Para ver los problemas. Para ver los del otro ejercicio, ¿verdad? Sí, para ver los problemas, correcto. Porque bueno. ahorita solo vimos la teoría, entonces vamos a ver. Con esto que más o menos vimos, entonces ustedes ya tienen una idea mejor del tema. Espero, ¿verdad? Esa era la intención. Poder explicar